corramos con resistencia la carrera que tenemos por delante, mirando a Jesús, el fundador y perfeccionador de nuestra fe. Alguien dijo, la presión hace producir. Es cuando estamos sufriendo que Dios refina nuestro carácter. Y eso es más importante que el hecho de que Él responda a nuestras oraciones cuando pensamos que debería hacerlo. Las oraciones sin respuesta y el sufrimiento forman en nosotros la cualidad de la paciencia. Desde la iglesia Moody en Chicago, esto es Correr para Ganar con el Dr. Erwin Lutzer, cuya enseñanza clara nos ayudará a cruzar la línea de llegada. Hoy continuamos la serie con el pastor Lutzer titulada El triunfo de la oración sin respuesta. Ahora, el pastor concluye un mensaje sobre qué hacer cuando las promesas no funcionan, con algunas lecciones que podemos llevar a casa. Déjame darte un par de observaciones. En primer lugar, a veces las personas que sufren están en la voluntad de Dios. ¿Hoy tienes tu dedo sobre el texto? Fíjate en lo que dice. Necesitas resistencia. Me gusta esa palabra, resistencia. Algunos la traducen como paciencia, pero la idea es la resistencia. Sigues creyendo sin importar lo que pase, porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Aquí Dios en realidad estaba diciendo, esta idea de que sus casas sean saqueadas y de que sus propiedades te sean robadas es para ti la voluntad de Dios. Nunca dejes que un predicador te diga que si estás sufriendo, estás fuera de la voluntad de Dios, y que te diga que en realidad todo lo que tienes que hacer es ejercer tu autoridad y salir de ese sufrimiento, porque a veces es la voluntad de Dios el hecho de que sufras. No había escotilla de escape para Jesús en el jardín de Getsemaní, y él dijo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Hoy en día, en algunos países, hay personas que están sufriendo, creyentes que están sentados en la cárcel, creyentes que están siendo atormentados y torturados. Y yo sé que esto es difícil decirlo, pero de todos modos lo voy a decir. Están sufriendo dentro de la voluntad de Dios, y me gustaría simplemente ser un observador con respecto a la recompensa que algún día recibirán. Algunos de nosotros vamos a estar muy atrás, en la cola, cuando se entreguen las recompensas. Todo lo que podremos hacer es ver a los demás. Pero eso en sí mismo será una gran bendición, ver cuando sean recompensados, porque el texto dice que ellos saben que tienen una posesión más duradera y lo soportaron por la causa de Jesús. Otra lección que se debe aprender es que el sufrimiento no dura para siempre, pero Dios sí permanece para siempre. O déjame decirlo de esta manera. El sufrimiento no dura para siempre, pero la eternidad sí. La eternidad es mucho tiempo. Pablo dijo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Él lo llama la aflicción leve, la cual es solo por un momento. Y puedes que digas, bueno, Pastor Lutzer, he vivido con injusticia durante 10 o 20 años. Hay puntajes que aún no han sido resueltos. Déjame citarte la Escritura de nuevo. Tu aflicción leve y pasajera, no pesada, sino leve, es solamente por un momento, en comparación con el peso eterno de la gloria. Pablo en realidad estaba diciendo, lo que debes hacer es tomar una balanza y en un lado pones toda tu aflicción y todas las cosas que Dios no ha hecho por ti, y sería como una pluma, y en el otro lado colocas el peso eterno de la gloria y sería como un elefante posando en la balanza. Ahí puedes ver la diferencia, puedes ver el peso eterno de la gloria. Y por lo tanto aquí llegamos a una conclusión. La conclusión, amigos, es que no hay nada malo con las promesas. Cada promesa de Dios es sí y amén en Jesucristo. Pero tenemos que darnos cuenta de que hasta que veamos a Jesús cara a cara, viviremos con promesas incumplidas. En esta serie de mensajes voy a revisar el capítulo 11 del libro de Hebreos,
Y te voy a demostrar que Abraham murió sin ver las promesas cumplidas, y veremos todas las promesas que Dios le dio, pero murió y no las vio. ¿Las verá él? Sí, por supuesto, él las verá, pero murió sin ellas. Hoy podría decírtelo de esta manera, amigo mío. Hoy tenemos la gota, pero la Biblia dice que llegará el día en que tendremos todo el océano. Hoy tenemos la flor, pero llegará el día en que vamos a tener el jardín. Hoy recibimos los aperitivos, pero la Biblia dice que la cena de bodas del Cordero nos espera. Vale la pena seguir y mantenerse creyendo, ya sea que Dios responda a tus oraciones o no. Eso vale la pena. Y podrías hacer la pregunta, bueno, ¿deberían esas personas haber estado orando? Sí, por supuesto, ellos estaban viviendo por medio de las promesas, pero no las promesas de liberación, sino las promesas de que Dios les daría resistencia, sabiendo que muchas de sus promesas todavía estaban en el futuro, y que Dios les daría resistencia para que cuando hubiera hecho la voluntad de Dios, recibieran lo que se prometió al regreso de Jesús. Dios dice que tenemos que esperar. No lo recibiremos todo en este momento. Hay algo en el texto en Hebreos capítulo 10, versículo 38 que quiero que veas. Dice que el justo, me gusta eso. Dios estaba diciendo, mi justo vivirá por la fe. Si tú le perteneces a Dios, vives por la fe. Y la forma en que le perteneces a Dios es también por la fe. Recuerda, eso está en el texto de Habacuc. Y más tarde, tal como se reitera en el libro de Romanos, eso provocó lo que se conoció como la Gran Reforma Protestante. Cuando la gente se preguntaba, ¿cómo podría obtener la aprobación de Dios? Y las personas se preguntaban, ¿cómo podían cumplir con el alto patrón de Dios? Nadie estaba cumpliendo con el alto patrón de Dios. Esas personas nunca pretendieron creer que podían cumplirlo, porque ese nivel era demasiado alto, y no importaba cuán frecuentemente confesaran su pecado. Mañana era otro día. Era algo así como tratar de secar el piso con el grifo abierto. Por lo tanto, ellas no sabían a dónde acudir. Y de repente, a medida que se desplegaban las páginas de las Escrituras, se descubrió esa maravillosa doctrina antigua, incrustada en todas partes de las páginas del Nuevo Testamento, que es a través de la fe que venimos a Dios, fe en lo que Jesús llevó a cabo por nosotros. Por esa razón, hoy te digo, si no le perteneces a, y si no eres su justo, fíjate que dice, más el justo. La forma en que te conviertes en justo no es tratando de limpiar tu vida, por muy valioso que eso pueda ser. La forma como lo haces es aceptando la justicia que Jesús proveyó para aquellos que creen. Y esa es la manera como tú puedes ser salvo. Y una vez que lo crees, entonces comienzas la vida de resistencia y la vida de creer. Somos salvos por la fe, vivimos por la fe y vivimos por todas las promesas solamente sabiendo que muchas de ellas no se cumplirán, incluso en nuestra vida. Pero al final todo resultará siendo verdad. Fíjate en lo que dice el texto. El autor es optimista en el versículo 39 del capítulo 10 de Hebreos, donde dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Lo que él estaba haciendo era hablando con aquellos cristianos que podrían retroceder. Y tú los has conocido, y yo también los he conocido, y serán destruidos, y sus almas no serán preservadas. Yo no creo que esto sea una referencia al infierno. De lo que se trata es de una referencia a la ruina de aquellos que creen en Jesús, pero por alguna razón abandonan su confianza, se rinden, dejan de creer y el pecado comienza a apoderarse y a corroer sus almas, y en ese sentido son destruidos. Mi pregunta para ti es esta: ¿soportas? El primer paso que tú y yo tenemos que dar es creer en Cristo como Salvador, como un regalo gratuito. Ahora bien, esa es una promesa en la cual tú puedes depender. Esa es una promesa para el aquí y para el ahora. Jesús dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Entonces, ahí es donde comienza.
pero después de que lo hayas recibido, se trata de una vida de fe día a día y de mantenerte creyendo pase lo que pase. El resultado es una gran posesión, una mejor promesa y una gran recompensa. ¿Me acompañarías mientras oramos? Padre nuestro, hoy queremos agradecerte el hecho de que tú sí respondes a la oración. Te damos gracias, Padre, porque cuando esas personas te clamaron y no fueron liberadas, tú les diste resistencia, lo que fue una gran respuesta a la oración, para que te honraran a través de sus vidas, y creemos que eso pasó. Hacer parte de su gran posesión, para ser plenamente realizada al regreso de Jesús. Ahora, Padre, danos resistencia. Dásela a la persona que hoy está aquí, dispuesta a renunciar a ti, que tal vez no ha orado durante meses, no ha orado seriamente, porque de todos modos no cree que tú respondes. Ayúdala a confesar ese pecado y a decir: continuaré creyendo, confiando y relacionándome, pase lo que pase. Para aquellos que están escuchando y que nunca han confiado en Cristo como Salvador, ellos no pueden mirar este texto y decir: bueno, yo pertenezco a la categoría que dice «más el justo», porque nunca han recibido la justicia de Jesús. ¿Harías que ellos creyeran? Concédeles, Padre, la habilidad para hacer eso. Y ahora, antes de que cierre esta oración, habla con Dios. Sí, Dios ha hablado contigo. Padre, escucha nuestra oración y anímanos. Amén. Hace poco nos enteramos de un hombre cuyo padre tenía un corazón muy duro hacia Dios. Y la razón era porque ese padre, cuando niño, tenía una hermana enferma. Como niño y como hermano, oró y oró para que Dios sanara a su hermana, pero ella murió. Como resultado, él renunció a Dios. Él renunció a la oración. Con respecto a lo que él cree, Dios no tiene ningún valor para él en absoluto. Esta serie de mensajes está dirigida directamente a personas como esas, pero también es para aquellos que tienen corazones blandos hacia Dios, pero que se han decepcionado amargadamente porque esperaban que Dios los escuchara y luego respondiera de acuerdo con su solicitud, y Él no lo ha hecho. Es por esa razón que hemos titulado esta serie El triunfo de la oración sin respuesta, porque aunque la oración no tenga respuesta, todavía sigue siendo valiosa para nosotros. Señalamos que lo que Dios hace en nosotros mientras esperamos una respuesta, o tal vez aunque no tengamos ninguna respuesta. Lo que Dios hace en nosotros es más importante que lo que hace a través de nosotros. Entonces Dios tiene sus razones. La pregunta es si podemos seguir creyendo. Amigo, si tienes un corazón duro debido a una oración sin respuesta, ¿confesarías ese pecado? ¿Seguirías creyendo en Dios sin que nada importe? Esta serie de mensajes es quizás una de las más importantes que jamás escucharás. Muchas gracias por sintonizarnos y esperamos que continúes escuchando El triunfo de la oración sin respuesta. Con esto concluimos el mensaje Cuando las promesas no funcionan, el primero de una serie de 6 mensajes titulada El triunfo de la oración sin respuesta. Todos hemos estado allí y la próxima vez aprenderemos cómo hacer para lidiar cuando la respuesta se retrasa. Correr para ganar es un ministerio para ayudarte a encontrar y a seguir el plan de Dios para la carrera de tu vida. Te presentamos la enseñanza bíblica para que puedas conocer a Jesús y seguirlo en cada paso del camino. Búscanos en Facebook y en Twitter, Correr para Ganar. Repito, Correr para Ganar. O escribe a correr@transmundial.org. El número telefónico en los Estados Unidos es 1-919-460-3743. 1-919-460-3743. Esto es Correr para Ganar, un ministerio de la Iglesia Moody.